Y ligándolo ahora con el tema de tus Giants, que lo platicabas, o sea, cuando le marcan a Jackson Dart, le dicen, pues tú ganaste el proceso de reclutamiento. Que eso está bien interesante, o sea, seguramente también lo leíste por ahí, que se filtraron, se filtró el chisme de que la entrevista de Shadow Sanders, porque fue a New Jersey, a las instalaciones de los Gigantes, y se entrevistó con ellos, ¿no? Y se filtró por muchos medios, de insiders, que la entrevista había sido un total desastre, un fracaso, ¿no? Y justo cuando le hablan a Jason Dart, que es el quarterback, que al final los Gigantes acaban teniendo, que está interesante lo que decías de los assets, ¿no? Porque yo me puse a estudiar, sincera y honestamente no estaba en mi radar Dart, te lo voy a ser honesto, pero después viendo las jugadas que me he dedicado a hacerlo, es un perfil muy parecido a Drew Brees y un perfil muy parecido a Eli Manning, ¿no? Que de repente puedes moldear, puedes coachar y se va a dejar coachar y moldear para jugar en un equipo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando le hablan y contesta la llamada, lo primero que le dice el general manager de los Giants es: tú lideraste la selección desde un principio, ¿no? Eso quiere decir que en las entrevistas, porque él también fue a Nueva York, las entrevistas, pues todo fluyó bien y vieron que tenía ese potencial de ser el jugador cara o el quarterback cara de una franquicia, ¿no? Sí, y es justamente el efecto totalmente inverso, ¿no? Un tipo que pues no estaba en el radar de muchos al inicio del perfilamiento de los quarterbacks para el draft 2025, y de pronto en las últimas 2 semanas empezó a agarrar un nivel de potencia y de fuerza, y de pronto sí lo ponían en conversación de estar en la primera ronda. Así y eso se termina cristalizando. Entonces, como un proceso de reclutamiento a partir de las entrevistas pueden también ser un generador de cambio importante junto con el combine, ¿no? En el que Jackson Dart sí participa, Shadow Sanders no participa. Entonces, son esas pequeñas también situaciones en las cuales un quarterback o puede valorar su acción o se puede devaluar como potencial mariscal de campo seleccionado en el draft, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso es algo que hemos platicado, y yo creo que igual que tú, por eso amamos este deporte. Es muy físico, es muy físico y tienes que tener ciertas aptitudes físicas para jugarlo, pero es un deporte mental. Totalmente. También es un ajedrez, ¿no? Y los quarterbacks, para la banda que igual no está empezando en la NFL, y se tienen que aprender un libro así, si no es que así, de jugadas, al dedazo, ¿no? Y además con claves que solo ellos saben. O sea, la posición de quarterback necesita mucho estudio. Totalmente. Y tiene que ver, yo creo que el 50% físico y el 50% mental también, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo diría que es la posición más mental posiblemente en el deporte en general. O sea, porque eres literal un mariscal de campo que está encargado de saber tus protecciones, o sea, desde lo que va a ser la línea ofensiva, cómo te va a proteger. Así es. A lo que va a ser cada uno de los elementos dentro del terreno de juego. De tus compañeros, de tus receptores, tu corredor, hasta las defensivas, qué cobertura te están presentando, ¿no? Justamente para poder atacar esos puntos que podrían dejar como flancos débiles, ¿no? Entonces, si es un ajedrez en tiempo real, ¿no? En seres humanos dentro de un campo, y evidentemente el tipo más importante para la toma de decisiones y para aprenderse el libro de jugadas y para tomar las decisiones más adecuadas es el mariscal de campo. Por eso necesitas forzosamente tener un tipo que esté dispuesto a ponerle horas de estudio al playbook, al libro de jugadas. Y si tú ves en Shadow Sanders, porque lo que se hablaba es que justamente en esta entrevista con Brian Daboll lo pone en el famoso pizarrón, ¿no? Justamente para que desarrolle algunas formaciones, algunas jugadas, pues no lo quiso hacer o lo hizo de mala manera y aparte con mala actitud. Entonces creo que ese tipo de cosas, ¿no? Que te hacen entrever que es un tipo no muy dedicado al estudio, pues te desencantan también del jugador, ¿no? Sí, claro, o sea, vas a acabar drafteando una bomba de tiempo, ¿no? O sea, físicamente cuánto tiempo te puede aguantar, ¿no? Sí. Si una defensa empieza a leer bien para qué manías tiene, le va a pasar encima. Sí. Ahora, tú como fanático de los Giants, o sea, al momento en el que estabas viendo el draft, llega el tercer pick para Gigantes, se rumoraba que podía ser Shadow Sanders, al final fue Abdul Carter,
que ya lo platicábamos, creo que la línea defensiva que va a sostener los Gigantes está de miedo con este nuevo tipo de Penn State. Y luego, tarde en la primera ronda, hacen un intercambio, ¿no? Y de pronto vuelven a estar en el reloj con este trade que orquestan con los Texans. Y pues ahí se decía, pues ahora sí va por el quarterback, ¿no? Ajá. Van por Shedeur Sanders. Finalmente fue Jackson Dart. Hay opiniones divididas dentro de los fanáticos de Nueva York. Algunos les gustó, algunos no les gustó la manera en la que encaró Nueva York la primera ronda. ¿A ti qué te pareció? Cuando van por Hunter, yo hubiera pensado que iban por un quarterback, ¿no? Pero viendo la fortaleza de este tipo, que además hay muchas personas que lo ponen como el mejor jugador en el draft. O sea, olvídate de Hunter o de Ward. Lo ponen a él como el mejor. Es un cazacabezas. O sea, ya también estudiando el nivel de juegos, es un cazacabezas nato. Hay muchas jugadas donde les pasa por encima a los quarterbacks. Sí. Y bien lo dices, a mí me emociona la línea defensiva de los Gigantes. Creo que tiene todo para ser de elite. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero hasta ahorita está armada de una manera que sí le puede dar pesadillas a muchos quarterbacks. Sí. O sea, cuando menos ya no nos van a perforar Filadelfia en todos los sentidos. Sí. Ya no nos van a hacer lo que quieran con nosotros. Ya va a haber una defensa que tiene todo para meterles un susto, ¿no? Sí. Y después, cuando viene lo del quarterback, yo ya había visto el downfall tan increíble que había tenido Sanders. Yo juraba que lo iban a tomar los Steelers, que ya platicaremos de eso. Y cuando toman a Dart, repito, yo no lo tenía en el radar, empiezo a estudiar cómo es y dije, me hizo todo el sentido del mundo. Tienes a Russell Wilson, que está contratado exclusivamente para ser mentor de la nueva cara. Agarras un quarterback que se va a dejar dirigir, que tiene un perfil parecido a quarterbacks que a ti te han gustado históricamente, ¿no? Entonces hace todo el sentido del mundo. Yo como fan de los Gigantes de tiempo atrás, me hizo ya como, sí, las piezas ya armadas completas. Creo que ha sido el draft más inteligente que han hecho en muchos años, ¿eh? Sí. Y viendo a futuro, o sea, ya viendo al futuro, ¿no? Porque a lo mejor lo de Daniel Jones no le veo pies y cabeza. Y ahí sí creo que hay videos hasta donde todo el estadio empieza a decir, ¿what? ¿No? Creo que ahora sí están viendo a futuro. Me gustó, ya viendo todo el panorama me gustó mucho. Me emociona ver esa línea defensiva. Sí. Y yo pienso, como fan de los Gigantes, pero también un poco de fan del americano, creo que no va a jugar mucho Jackson Dart esta temporada. Lo vamos a ver muy poco. Sí. Necesitaría lesionarse Russell Wilson o jugar de plano para el perro. Creo que no lo vamos a ver mucho y, repito, es un plan a futuro, ¿no? Sí, o sea, creo que jugaron bien sus cartas, o sea, porque lo platicamos. A ver, Brian Daboll está entrenando prácticamente por su chamba esta temporada. Si vuelve a tener otro calendario mediocre a muy malo, a caer a ser top 3 peores equipos dentro del NFL, seguramente lo van a correr. Totalmente. Entonces creo que la manera en la y que también encara, el management. Y también el management, porque también Joe Schoen también entiende que está en la silla caliente. Al ambos tener esa conciencia de posiblemente podríamos llegar a perder nuestra chamba si los resultados no se cristalizan este año, vamos a tener dos enfoques. Uno, seleccionar un jugador que nos ayude ahorita, que es Abdul Carter. Totalmente. Para la línea defensiva que bien mencionas, que va a tener a Dexter Lawrence, que va a tener a Brian Burns, a Kevin Thibodeau. Entonces va a ser una línea defensiva bastante pesada. Creo que tiene un futuro bastante prometedor. Totalmente. Y también a la par pensar en el futuro. Bueno, si no perdemos nuestra chamba y si es que tenemos una campaña buena, estable y nos dan el voto de confianza, nos ratifican tanto como gerente general como entrenador en jefe, pues ya tenemos un quarterback que nos gusta, que es Jackson Dart, que podríamos empezar a desarrollar para que tome las riendas del equipo en un par de campañas, ¿no? Totalmente, así como quarterback que también es de Ole Miss, universidad de la cual pues fue Eli Manning, ¿no? Entonces correcto. Por ahí también otra coincidencia. Y que además rompe el récord de Eli Manning de yardas pasadas. Exacto. Entonces, pues es lo que te digo. Ya te das cuenta que agarraron un quarterback muy parecido a Eli Manning, que venía de la misma universidad de Eli Manning, que rompe el récord que tenía Eli Manning, entonces te va haciendo sentido, ¿no? Sí. A mí sí me gustó, honestamente, me gustó que fueran agresivos en la primera ronda. Me pareció buena la tercera selección global, Abdul Carter, y luego sí me gustó que escalaran nuevamente dentro de la primera ronda para tomar un pasador. Y si viste que Shedeur Sanders fue un desastre en el proceso de entrevistas,
y te convenció Jackson Dart, me parece que fue una buena apuesta. Totalmente. A el futuro. poner, exacto, a futuro el poner esa ficha por él.